Biblia. Amén. En Malaquías capítulo 2 verso 16. Malaquías 2 verso 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Amén. Malaquías 2:16 dice la palabra, amén, del Señor, amén, de esta manera. Amén, estamos ahí. Amén, dice la palabra del Señor en Malaquías 2:16, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad a su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y vamos a estar mirando hoy con la ayuda de nuestro Dios, amén, dos temas. Amén. Y el primer tema de ellos es el proceso antes del divorcio. El proceso antes de el divorcio. Ese capítulo nos ayudará a mirar paso a paso qué se debe hacer antes de un divorcio en caso tal que éste sea inevitable. Entre dos hijos de Dios que son creyentes, están unidos en matrimonio, son temerosos de Dios y están dispuestos a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, mas no por emociones humanas. El divorcio no ocurrirá jamás. Note eso. Cuando hay dos hijos de Dios, amén, que están unidos en matrimonio y son temerosos de Dios, nunca en ellos ocurrirá jamás el divorcio. Para que haya solución en los conflictos matrimoniales que hoy en día conllevan al divorcio, es necesario no solamente el consejo del pastor o la opinión de algunos cuantos hombres, se hace necesaria indefectiblemente la intervención divina en el corazón de los cónyuges, sobre todo en el corazón de aquel que no considera tan siquiera la posibilidad de continuar en su hogar y apartarse de su abuso o de su inmoralidad sexual, los cuales provocan este serio problema. Hay dos casos que es necesario tener en cuenta como situaciones críticas que pueden culminar en divorcio: el maltrato y el adulterio persistente, es decir, cuando existe violencia permanente, cuando el esposo le está pegando, amén, a la esposa diariamente, persistentemente. No hay un día en que él le golpee a ella, o viceversa, amén, que la esposa le pegue a el esposo. Es decir, cuando esta violencia permanente está en ese hogar, no cuando alguien comete un acto de violencia o maltrato a su cónyuge, ya sean insultándola o golpeándolo, no por ese acto inmediatamente debe terminarse su relación matrimonial. Lo que debe hacerse es nunca más permitirlo. Es decir, nunca más permitir que ese esposo, esa esposa, amén, la siga maltratando psicológicamente o, aleluya, o también, aleluya, físicamente o emocional. El abuso existe porque se permite, y la solución es la siguiente. Amén. Hay tres soluciones, amén, en esta mañana. El primer punto, la primera solución, amén, es la siguiente en esta mañana. El primer punto es que debe buscarse la confrontación, no el enfrentamiento. Es necesario ser categóricos y firmes al no permitir y dejar que la otra persona continúe con ese abuso físico o con su adulterio nunca más. Es decir, que para arreglar el matrimonio que está tal vez a punto de acabarse, amén, debe haber por ambas partes, amén, debe haber decir: estamos firmes a no permitir
más, un abuso físico o un adulterio más. No vamos a permitirlo más. Segundo, amén, gloria al Señor. Segundo punto, si el creyente debe buscar amparo, protección y ayuda en la iglesia, el deber de la iglesia es proteger y amparar a quien lo necesita. Es decir, el problema debe confrontarse primeramente dentro de la iglesia. El problema, ¿dónde se debe, amén, resolver primero? Dentro de la iglesia, es decir, los hermanos o el pastor debe aconsejar a esa pareja, amén, para que no se permitan más abusos o que haya una restauración en ese matrimonio, amén. Pero primero debe confrontarse dentro de la iglesia, amén. Tercer punto, si dentro de la iglesia no encuentra solución, es preciso recurrir a la ley para denunciar ese acto de violencia que ocurre en su hogar. Es decir, que si la persona continúa con el abuso de pegarle, amén, a su esposa, amén, lo primero que se debe hacer en la iglesia, como él no acató el consejo, entonces lo siguiente es acudir ¿a dónde? A la ley, porque el pastor o la iglesia ya no puede hacer más de ahí. Ahí lo que hay que ir es delante de la ley. Es decir, para que esa persona que lo esté golpeando a la persona debe estar dentro, amén, de la ley, porque ya si no captó los consejos no se puede hacer más ahí que recurrir a la ley. Amén. Entonces, gloria al Señor. Ahí vemos esos tres puntos. Lo anterior significa que no precisamente porque exista violencia, automáticamente el matrimonio se destruye y debe culminar con el divorcio. De igual manera, no necesariamente porque existe un acto de adulterio, inmediatamente se destruye el matrimonio o debe haber un divorcio. Es necesario ejercitar el perdón, el amor y lógicamente confrontar el problema de forma enérgica, pero no permitir que el cónyuge siga en su adulterio. Es decir, perdonamos la primera infidelidad, pero si sigue o continúa con ello, entonces vamos a separarnos, amén, de cuerpo, mas no ante la ley. Ya vamos a ver más adelante ese punto. Primero debe confrontarse el problema de forma personal. Según debe confrontarse el problema en la iglesia con la ayuda del pastor o líder. Por último, si los anteriores no funcionaron, debe confrontarse legalmente. En cuanto a quienes están casados con individuos, ya sean hombres o mujeres que persisten en la violencia y no quieren cambiar ni quieren arrepentirse, o con que ellos que en su infidelidad deciden irse con otra persona, continuar en el pecado y abandonar a su cónyuge, sin importar que hayan ruegos, lágrimas, solicitudes, consejos y no se logra que la persona desista. Es decir, aquel que quiere seguir jugando en dos casas o con dos mujeres, o esa persona que quiere seguir con dos hombres, como también con aquellos que cual bombillas se encienden en adulterio, se apagan, se encienden y luego se apagan. Es decir, que hoy es perdonado o perdonada por su infidelidad, pero que al cabo de un tiempo recae, y que después de haber pasado por el proceso de la investigación profunda de las Escrituras, el asesoramiento detallado, la confrontación del problema de forma directa o personal, la confrontación del problema ante las autoridades de la iglesia y luego ante las autoridades legales, y si aún así el individuo no elige o acepta el cambio, se debe entregar primeramente en lo que se conoce como el proceso de separación de cuerpos. El divorcio es lo último en lo que se puede pensar. Hasta este punto quiero aclarar algo, y es que nunca de la boca de un cristiano o hijo de Dios debe salir la petición de un divorcio. Este se da solo en caso de que el inconverso o el violento o el infiel lo pida, jamás como idea de un hijo o hija de Dios.
Es decir, que en los hijos de Dios y hijas de Dios nunca debe salir de nuestra boca el divorcio. El divorcio en la pareja no puede ser producto de una ignorancia que se puede corregir, de un capricho o de una discusión, de un malentendido. Este llega cuando hay un proceso al que se debe someter y que ante todos los medios posibles, sin embargo, se continúa en un mal camino. Entonces viene el proceso de separación. Esa separación de cuerpos ha producido que al cabo del tiempo las parejas tengan la oportunidad de reconciliarse, debido a que no se permitió que la otra persona siga en su abuso y se apartó de ese cónyuge. Es decir, no hubo ahí un divorcio, sino que hubo una separación de cuerpo. Es decir, que esa persona, amén, más adelante vamos a mirar más a fondo qué significa separación de cuerpo. Donde terminan las posibilidades del hombre, allí comienzan las posibilidades de ¿quién? De Dios. Recuerde que los fracasos a los ojos de los hombres son solamente oportunidades a los ojos de Dios. El conveniente en cualquier pareja que esté atravesando por un problema matrimonial, se saque de la cabeza la idea que para rehacer la vida es necesario divorciarse. El divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio no es ¿qué? La voluntad de Dios. Conclusión de la primera lección. Lamentablemente, en muchos casos, pese a que se ha aplicado cada punto del proceso antes del divorcio, muchos hogares se han desintegrado. Es precisamente este el punto donde muchos tratan de alterar y adulterar las escrituras para abrir una puerta de escape, permitiendo, conforme a una psicología y filosofía humanista, que el divorcio pueda volverse a casar. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia, jamás se acomoda a las concepciones humanistas o filosóficas. El que se divorcia o se separa desde una perspectiva bíblica y neotestamentaria solo puede quedarse sin casar o reconciliarse con su cónyuge. Es decir, que en la Biblia no está, Dios no aprueba el divorcio. Amén, pero dice que la persona puede separarse de cuerpo, pero puede quedarse sin casar. Es decir, no puede volver a tomar otro hogar, debe quedarse sin casar o reconciliarse con su cónyuge. Tiene dos alternativas: separarse de cuerpo, pero quedarse solo. Y segundo, reconciliarse con su cónyuge, mas no ante el divorcio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amén. Vamos a 1 Corintios 7, 10 al 11. 1 Corintios 1 Corintios 7, 10 al 11. 7, 10 al 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese ¿qué? Sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Note, la Biblia nos da dos caminos. Primero, sepárese de cuerpo, pero quédese solo, sin casarse. O segundo, reconcíliese con su marido o con su esposo. Bien, ahora, ¿qué hacer en caso de divorciarse? ¿Qué hacer en caso de
divorciarse? ¿Qué hacer en caso de divorciarse? Vamos a mirar estos puntos. El traicionado y el que traiciona. El traicionado y el que traiciona. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Responderemos con base a las Escrituras uno de los interrogantes claves al respecto de este tema tan vital, basados en 1 de Corintios 7, 10 al 11. ¿Qué hacer en caso de divorciarse? El traicionado y el que traiciona. Observemos estos versículos analizando cada uno de sus partículas. Primero, pero a los que están unidos en matrimonio mando, dice el apóstol Pablo, o dice el Señor. Pero los que están unidos en matrimonio mandó, amén, el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enfatiza que esto es una orden soberana establecida en cuanto al matrimonio. Es una ordenanza de Dios. Génesis 2:24 dice la Biblia, amén, Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está estableciendo, amén, Dios manda o ordena, amén, que cuando se unen, amén, en matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne. Efesios 5, amén, 31 también nos habla referente a ello. Ahora digo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice Mateo 19, 5 al 6. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice Marcos 10, 7 al 9. Ahora dice la siguiente frase: no yo, sino el Señor. No yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir esta frase? Con la expresión no yo, sino el Señor, está diciéndoles a quienes están unidos bajo este vínculo sagrado del matrimonio, que la orden proviene de la autoridad máxima del universo, quien es el creador del matrimonio, y este es nuestro Señor Jesucristo, quien lo creó y quien lo fundó. Ese es nuestro Señor. La orden o mandato se puede observar así, tomando la primera partícula que expresa la orden, la última partícula que la ratifica, y uniéndolas para analizar el término separar y abandonar. Ahora, tercero, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir lo siguiente: la palabra divorcio en castellano tiene varios sinónimos. Las palabras separe y abandone son sinónimos de divorcio, esto en castellano. Ahora bien, en el hebreo la palabra keritu significa repudio o despido. Si nos permitimos al griego, la palabra divorcio viene del griego apostasión, que significa separar, desatar o abandonar. Término afín es la palabra repudio, que viene del griego apolou, que significa dejar suelto, dejar ir, repudiar. Sin embargo, en este pasaje bíblico no se usa ninguna de estas palabras. En este versículo se usan dos palabras en griego. La una es chorizo o corizó, para separarse, y la otra es apiemi,
que es para abandonar, despedir, dejar o divorciar. La orden consiste en que tanto el hombre como la mujer, unidos en matrimonio, no se separen, es decir, no se divorcien. Quien divorcia a su pareja, está infringiendo y desobedeciendo este sagrado mandato que dice: Dios no está de acuerdo con el divorcio, puesto que el divorcio no es su propósito para el matrimonio. Malaquías 2:15 al 16 nos está diciendo, amén, que no seamos desleales. En el intermedio de dos partículas del pasaje que analizamos encontramos los siguientes: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. El mandato divino cuando se llega al divorcio, tiene solo dos opciones: quedarse sin casar o reconciliarse con el cónyuge. La palabra de Dios no pasa de moda. Lo que en ella está estipulado es digno y merecedor de ser escuchado, leído y practicado. Citas y frases como lo anterior son claras y contundentes. Quedarse sin casar. Quedarse sin casar. Quedarse sin casar, amén, dice la Biblia, es una orden que Dios mismo le da a quienes se divorcian, o una orden de parte del soberano. No debe contradecirse, debe cumplirse. Dios es razonable, sin embargo tiene voluntad absoluta e ineludible. Es necesario mirar algunas razones por las cuales una persona divorciada, sin importar causa, motivo, razón o circunstancia por las cuales se divorció, no debe casarse de nuevo mientras su cónyuge vive. Es decir, que si en la separación de cuerpos, amén, no se reconciliaron, esa persona no debe volver a casarse. Según 1 de Corintios 7:10 al 11, porque Dios así lo ordena según lo leído. Amén, quédese solo o reconcíliese. Porque el divorcio es una señal de maldición generacional. ¿El divorcio es una qué? Una señal de maldición generacional, la cual se transmitirá a sus hijos. Es decir, si se divorcia y se casa nuevamente, este mal ascenderá a su propia descendencia. El pecado, dice la Biblia, que entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte. Y este pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:21. Es decir, que el divorcio es una señal de maldición generacional. Tercero, por la consecuencia pecaminosa a lo que la conlleva el divorcio, y en la cual lo envuelve en el nuevo casamiento después de un divorcio, dice Marcos 10:10 al 11. Marcos 10:10 al 11 dice la Biblia, amén, de esta manera. Marcos 10:10 al 11. Marcos 10:10 al 11. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Es decir, que si tuvieron un divorcio y si esa persona vuelve a contraer un matrimonio, esa persona está cometiendo ¿qué? Adulterio. Amén, porque todavía su esposo en su primer matrimonio todavía está vivo. Por lo tanto, está en adulterio, está cometiendo adulterio. Amén, si vuelve a casarse, amén, después de haberse, amén, divorciado ante la ley, amén, está cometiendo adulterio. Igualmente, si hay una separación de cuerpos, si la persona, amén, conlleva a vivir o a tomar otra nueva relación, esa persona está cometiendo
adulterio, amén, porque la Biblia dice, amén, que si se va a separar de cuerpo, amén, de cuerpo debe quedarse solo, amén, y sin casarse, y si quiere volver a retomar su matrimonio, entonces reconcíliese con su esposa o esposo. Porque la única manera de tener una posibilidad sana y bíblica de casarse de nuevo es a través de la muerte física de su cónyuge. La única posibilidad de volverse a casar es ¿cuál? A través de la muerte física de su cónyuge. Romanos 7, 2 al 3 dice la Biblia de esta manera. Romanos 7, 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, el marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, que no cometerá adulterio. ¿Por qué razón? Porque su cónyuge ya ha muerto físicamente. Es decir, que la única posibilidad sana y bíblica de casarse de nuevo es a través de que la persona o el cónyuge tenga una muerte física, no espiritual, sino una muerte física. Quinto, por cuanto el reino de los cielos, es decir, por causa del reino de los cielos, su salvación, quien se queda solo o sola, obedece así la palabra de Dios, que dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Mateo 19, 12. Es decir, aquellas personas que se separaron de cuerpos, amén, se hicieron eunucos a sí mismos y dijeron, por causa del reino de los cielos me quedo sola o solo hasta que Cristo venga. Voy a mantenerme firme en mi primer matrimonio y no voy a volver a casarme con otra persona hasta, amén, que el Señor venga por causa de su salvación. Es decir, que si esa persona es temerosa de Dios y que por motivos, amén, no se pudieron solucionar, no pudieron reconciliarse de nuevo, esa persona debe quedarse sola hasta que Cristo venga o hasta que la muerte lo separe. Pero de otra manera no hay posibilidad de volverse a casar. Note, no fueron ante la ley a un divorcio, no fueron a anular delante de los hombres, amén, un casamiento que era en el principio. Solamente fue una separación de cuerpos. Hay dos cosas diferentes. De decir, mi esposa Caterine y yo nos separamos de cuerpo, es decir, ella tomó su camino, pero ella dijo, voy a quedarme sola. Y la otra persona dijo, yo también voy a comprometerme a quedarme solo. Y si Dios sana nuestro corazón, volvemos otra vez a reconciliarnos y nuevamente tomamos el matrimonio. Mas no hay un divorcio ante la ley. Amén. ¿Estamos ahí o está un poco enredado? ¿Preguntas? Ajá. Sí lo hay. Ante la ley sí lo hay. Pero ante la iglesia, ante Dios no lo hay. Lo que Dios ordena es
Si se van a separar, quédense solos. Y le da otra opción, o si no, reconcíliese con su esposa. La Biblia es muy clara, solamente tiene dos caminos: sepárese, pero quédese solo, o tome la segunda, reconcíliese con su esposa o esposo. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Reconcíliese con su marido. La orden de Dios es que siempre existe la posibilidad de reconciliarse con su esposa legítima o su verdadero esposo. ¿Qué posibilidad tiene una persona que desea reconciliarse con su cónyuge? Cuanto a este o a esta, ya que esté casado o contrajo matrimonio con otra persona. Hoy en día muchos divorciados corren de manera desenfrenada a buscar un nuevo matrimonio. Otros, a causa de sus sentimientos de soledad y rechazo, al sentirse abandonados, no buscan su apoyo en Dios, sino que lo hacen en los brazos de otra persona. Note, no tiene esa abstinencia de quedarse solo y no busca el refugio o el apoyo en Dios, sino que busca el apoyo ¿en dónde? En los brazos de otra persona. Mas no en los brazos de Dios, sino en los brazos de otra persona. Otros, a causa de la mala influencia, se vuelven a casar una vez divorciados. Más triste aún es cuando muchos lo hacen como producto de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. La gran mayoría se recasan como resultado de un mal consejo, y otros lo hacen despreciando el buen consejo. Es decir, ¿cuánto tiempo lleva separado de cuerpo usted de la otra persona? Algunos dirán 20 años, 10 años, 30 años. Y entonces la persona le aconseja, le mal aconseja y le dice: pero usted puede volver a casarse. ¿Cuántos años lleva sola? Puede volverlo a hacer. ¿Será que está esa persona haciendo bien? No. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente su esposo todavía vive. Pero si esa persona muere, obviamente puede volverse a casar. ¿Por qué razón? Porque su primer marido ya murió, pero de otra manera no puede volverse a casar. Y hay personas que incluso pastores que han aconsejado a personas así, y lo han hecho, porque para el pastor o al líder le parece que ya ha sido mucho tiempo y que ya ante la ley ya no existe un pacto, porque ya hace mucho tiempo que ya han dejado de vivir juntos. Pero no, ante Dios no. Ante Dios todavía siguen siendo una sola carne. Todavía siguen unidos en matrimonio. Por lo tanto, entonces no puede volver a casarse. El traicionado y el que traiciona. Es necesario conocer hasta qué grado hay culpabilidad o inocencia después de un divorcio. En otras palabras, ¿existe realmente como causa de un divorcio un inocente absoluto y un culpable absoluto? Generalmente el infiel es tratado de manera categórica como culpable, y quien fue traicionado se le trata como inocente. Miremos lo que en un sentido literal y claro indica culpa e inocencia. La culpabilidad indica infracción, incumplimiento, transgresión y falta. Eso implica la culpabilidad, eso indica la culpabilidad. La inocencia muestra ingenuidad, inexperiencia, simpleza, candor y credulidad. Es necesario recordar algunos principios. Todo matrimonio bajo la voluntad divina
permanecerá unidos hasta la muerte, pese a las dificultades, conflictos y aún a la misma infidelidad. Puesto que en este matrimonio se cumplen las palabras: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este tipo de matrimonio, Dios da gracia para perdonar al infiel, fuerza para que el traicionado perdone de corazón, y poder para que el que cometió la falta no caiga nuevamente en su pecado. Un matrimonio bajo el capricho humano es aquel en el cual la pareja se une bajo sus propios razonamientos, quereres, gustos, pensamientos, filosofías y voluntades. Debido a ello, tristemente, al llegar las desavenencias que a todo matrimonio le sucede, hay un momento en el que sus bases no logran sostenerse y por ende se divorcian, ya que la base no está en Dios, sino en sus propios caprichos. Note que un matrimonio bajo la voluntad divina permanecerán unidos hasta la muerte. Pero un matrimonio bajo el capricho humano, ellos simplemente, amén, llevan a la puerta y dicen: la puerta de escape es divorciarme y volver a casarme con otra persona. Ese es un matrimonio bajo un capricho humano. Mas bajo la voluntad de Dios es hasta que la muerte nos separe. Primero, de los anteriores principios podemos aprender que un matrimonio, las dos partes son totalmente responsables ante Dios al adquirir un compromiso tan serio. Es decir, que las dos personas, amén, han tenido un compromiso delante de Dios y deben ser responsables. Es decir, que si usted y yo nos hemos unido en matrimonio, hemos sido responsables y somos responsables totalmente ante Dios en el compromiso que adquirimos, de que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Eso debemos tenerlo claro en nuestro matrimonio. Segundo, aplicarle el término inocente a quien se divorcia por infidelidad y se casa nuevamente, es decirle una gran verdad, ya que inocente es aquel que desconoce parcial o completamente lo que está sucediendo, y esa falta de conocimiento lo conduce al pecado de adulterio o recasamiento. Amén. Son aquellas personas que, amén, dicen: soy inocente porque nadie me lo dijo, nadie me lo aclaró. Amén. Que en la Biblia, amén, no se permitía, amén, el divorcio o el recasamiento. Amén. Pero aplicar ese término inocente, amén, es decirle una verdad, amén, a medias, porque verdaderamente cuando nos comprometimos delante de Dios ya estaba una verdad clara, que es hasta que la muerte nos separe. Ahí no se puede decir: es que soy inocente. No, porque en el primer día que nos comprometimos delante de Dios estaba dicho que era hasta la muerte. Tercero, el infiel, a quien se denomina culpable, es un ser humano con virtudes y defectos, con una seria debilidad, la cual es un pecado. Aquel que ha fallado a su pacto matrimonial necesitará de la ayuda de Dios, como también del apoyo de su cónyuge, quien sea de verdad espiritual, no uno tras el escudo de la inocencia. Es que no fui yo quien cometió el pecado, no fui yo que, aleluya, que lo
gloria al Señor, que lo conduque, amén, a que me fuera infiel, amén. No sé, cuando hay una persona no es verdaderamente espiritual, siempre pone este escudo, es que soy inocente. Pero si alguien que por su conducta y fidelidad a Dios logre que Dios intervenga de tal modo que aún su enemigo haga estar en paz con él, dice Proverbios 16:7. Es decir, debe perdonarle, amén, por esa infidelidad. Y si no puede carnalmente, pídale a Dios que le ayude a sanar y a perdonar a su cónyuge. Nota final: no es cuestión de tener lástima de quien se divorcia, porque su esposa o esposo le falló, y por ello decirle que por ser inocente puede casarse de nuevo, basándose en argumentos equivocados o descontextualizados, como el que dice que Dios es amor y Él entenderá, amén, o simplemente porque no es justo, pues produce tristeza que si alguien se queda solo o sola. Aquí no hay pesar, aquí no hay, ay, qué lástima de la hermana, tanto tiempo sola, me da lástima verla así, sola o solo, vuélvase a casar. No, esto no es por lástima. No, el matrimonio es algo serio delante de Dios, y lo que Dios nos dice es que nuestro matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Amén. Así que si ha cometido el esposo o la esposa una falta, amén, pídale perdón o reconcíliense. Amén, porque Dios nos llama a eso, a reconciliarnos, a que Dios nos ayude a perdonar. Amén, cuando nos encontremos en alguna de estas situaciones. Con todo, aun cuando un matrimonio lamentablemente fracase, ese desengaño debe conllevar al cónyuge afectado no a buscar excusas para casarse de nuevo o a buscar una inocencia, la cual es relativa, sino que lo induzca a entregar su vida en las manos del Señor, quien obra como padre de huérfanos, defensor de viudas, y quien está allí para fortalecer aun cuando su padre o su madre le dejaren, o en estos casos aun cuando su esposo o su esposa le abandonaren. Dios no está presto para ofrecer alternativas humanas o humanísticas, sino para ofrecer su verdadera paz. ¿Quieres tener paz para con Dios? Amén. Y tal vez dices que no hay solución para nuestro matrimonio y lo mejor es separarnos. Ok, ya has hecho todo lo posible ante la iglesia, ante el pastor, le has dado los consejos y la otra persona no los ha recibido y sigue en su pecado. Ok, sepárense de cuerpos, pero hay un compromiso delante de Dios. Quédese solo. Consagre su vida al servicio de Dios y diga: voy a vivir para el Señor. Hay una joven que se casó y esa joven no duraron en su matrimonio ni una semana. Y ellos decidieron separarse. La otra persona se quedó sola. Las dos personas se quedaron solas y todavía son jóvenes. Pero ellos decidieron quedarse solos. Es decir, se separaron de cuerpos, pero dijeron: vamos a quedarnos solos hasta que la muerte nos separe. Es decir, que esa persona no va a volver a casarse, porque ante Dios no existe el recasamiento. Ante Dios existe: sepárese,
pero quédese solo. Y si ambas personas quieren volver a reconciliarse, reconcíliense y vuelvan nuevamente a estar en matrimonio. Aquí Dios no dice qué pesar, vuelva a casarse, no. Porque usted y yo, cuando vinimos delante del Señor el matrimonio y fuimos ante la ley a firmar, era porque ambos estábamos de acuerdo. Ambos sabíamos que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Aquí no es, es que soy inocente, es que no lo sabía. No, ahí no hay excusas, porque ante Dios las cosas están claras. Pero el hombre se escuda y dice, es que soy joven, todavía puedo, pero ante Dios está cometiendo pecado. Y el Señor nos dice que si hay pecado en nuestra vida, que hayamos cometido pecado y no nos apartamos de ese pecado, no podemos decir que somos salvos. No podemos decir que tenemos la entrada, amén, de las puertas del cielo abiertas de par a par. No. ¿Por qué? Porque hay un pecado la cual no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Dice que el matrimonio sea en su lecho sin mancilla. Amén, es decir, que esa persona no puede, amén, gloria al Señor, llevar, amén, a otro matrimonio porque está cometiendo pecado delante del Señor. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en nuestro matrimonio. Aquí ya no hay inocentes. Todos sabemos el compromiso que hicimos delante de la ley y delante de Dios, que es hasta que la muerte nos separe. ¿Hemos entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna incomodidad? Amén. Ajá.